Nosotros somos el grupo Luxación Glenumeral. Está conformado por Paula Ramírez, Daniela Ramos, Geraldine Alfonso, Valeria Tavares, Laura Pulido y Sergio Suárez. Entonces, para empezar, queremos explicar qué es luxación. La luxación es la separación de dos huesos en el lugar que se encuentra en una articulación. Además de esto, existe la subluxación glenumeral. Es cuando los ligamentos no se lesionan completamente, la cabeza del húmero se empieza a salir, pero no lo hace completamente y regresa otra vez a su sitio. Entonces, aquí tenemos unas imágenes donde podemos mostrar lo que es subluxación y lo que es una luxación. En muchas literaturas no habla de luxación y subluxación, sino que habla de subluxación y dislocación. Entonces, normal, vemos que no hay ninguna alteración. Ya grado 1 es que hay una apertura de forma en V. En grado 2 ya hay una subluxación moderada, en grado 3 una subluxación avanzada y en grado 4 ya hay una dislocación o pues una luxación completa. En esta diapositiva quisimos colocar una radiografía para que pudiéramos ver mejor y de una forma más realista cómo puede verse una luxación glenumeral. Entonces aquí tenemos cómo se vería normalmente el hombro. Tenemos la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea y vemos que no hay ninguna afectación. Ahora al lado, en la parte derecha, tenemos la luxación de hombro. Entonces, vemos la cavidad glenoidea mucho más adelante y la cabeza del húmero más abajo y hacia adentro. Ahora vamos a hablar un poco más de la epidemiología que existe sobre esta lesión. Entonces, el hombro es la articulación que con más frecuencia sufre de esta afección. Realmente hasta un 45% de todas las luxaciones son de hombro. La incidencia es 17 casos por 100.000 habitantes por año. En hombres es de 21 a 30 años y en mujeres los picos de incidencia son de 61 a 80 años. Ahora, en luxaciones glenumerales encontramos dos tipos de causas. Están las traumáticas y las atraumáticas. No es un tipo de lesión que solo se dé por golpes, caídas, accidentes o lesiones deportivas o laborales, que son traumáticas, sino que también puede dar de una forma traumática, que son movimientos forzados y extremos del hombro. Estos se generan frecuentemente en los deportes de lanzamiento o en la natación. Por ejemplo, en la natación, los estiramientos continuados de los ligamentos del hombro causan a la larga una laxitud e inestabilidad de la articulación. Los síntomas son un dolor intenso que se puede irradiar del cuello hasta el codo de la mano. Muchas personas refieren la sensación de brazo muerto. También la inmovilidad del hombro, que se puede dar pues por el mismo dolor y a veces por bloqueo. También los pacientes no pueden levantar los brazos y son muy sensibles a la rotación y tienen una incapacidad que puede ser más sutil en caso de luxaciones posteriores. Otro de los síntomas es la actitud de protección del brazo lesionado, entonces suele sostenerlo con la otra mano, mantenerlo en posición de rotación interna y pegado al cuerpo. Y también está el signo del hombro en charretera, que se observa un contorno no redondeado del hombro, sino aplanado. Entonces, las luxaciones de la articulación glenumeral pueden ser de varios ligamentos. Entonces está la subcoracoidea, la subglenoidea, la subclavicular, la extracoracoidea, la subcromial y la subespinal. Vamos a explicar cada una de estas. Entonces se puede dar en el ligamento subcoracoideo. Entonces este es el más frecuente, tiene un 95% de frecuencia. Es la luxación anterior del hombro. Básicamente la cabeza del húmero se coloca por debajo de la apófisis coracoides de la escápula y se produce generalmente cuando la persona cae sobre la mano o el codo, cuando el brazo está extendido, algo separado del tronco y hacia atrás. La subglenoidea, también llamada luxación extracoracoidea, es poco frecuente y más si la comparamos con la subcoracoidea. Básicamente la cabeza del húmero se coloca sobre el reborde glenoideo y no sobrepasa el cuello del húmero. Y esto ocurre más en caídas donde el brazo se encuentra en una posición de rotación interna forzada. En la subclavicular es también llamada intracoracoidea. La cabeza del húmero se coloca sobre las costillas a nivel de la fosa subclavicular y el mecanismo de lesión es la caída con el brazo en flexión, aducción y rotación interna. Ahora, en lo que respecta a la extracoracoidea, no encontramos una imagen, pero sí una explicación
muy exacta de lo que podemos observar cuando este es el ligamento lesionado. Entonces, el hombro avanza hacia afuera, la apófisis coracoidea y el ángulo anterior del acromion forman una prominencia bajo la cual se halla una depresión. La cabeza del húmero forma un tumor saliente en la parte externa y posterior del hombro, debajo del ángulo posterior del acromion, y el brazo está vuelto hacia adentro. El codo mira hacia adelante, un tanto separado del tronco, y los movimientos del brazo son muy dolorosos, como ya hablamos en los síntomas de la patología. Ahora nos encontramos con la subacromial, entonces la cabeza del húmero está situada debajo del ángulo posterior del acromio y pues un mecanismo de lesión viene siendo las caídas sobre el hombro, el codo o la mano. Ahora, en la confirmación diagnóstica, se puede hacer una radiografía simple. Entonces aquí tenemos tres imágenes, una donde se ve neutra, localizamos el troglín, luego donde se ve que está en rotación externa y donde está en rotación interna. Entonces ahí es cuando encontramos que hay alguna lesión por los diferentes movimientos que no deberíamos encontrar en la cabeza del húmero. Así se cuenta con más acceso a otro tipo de diagnósticos más avanzados. También se puede hacer una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética nuclear. Ahora hablaremos rápidamente del tratamiento no quirúrgico. Todos los tratamientos no quirúrgicos se realizan después de administrar los analgésicos al paciente porque esta patología provoca demasiado dolor en él. Entonces la maniobra de Motes se hace con el paciente en decúbito supino, se rodea el tórax y la axila del paciente con una sábana y se realiza una tracción-contracción. Esta maniobra se debe realizar con 2 personas o más porque una simplemente no lo puede hacer. La técnica de Hipócrates permite la reducción por única persona y se coloca un pie en el pliegue axilar y sobre la pared torácica y realizando una tracción axial sobre la extremidad superior con suave rotación interna y externa. Existen diferentes técnicas, la de Stimson, que es que el paciente en decúbito prono con la extremidad superior colgando libremente en el borde de la camilla realiza una tracción manual suave o ya sea que cuelga de la muñeca un peso de 2,5 kilogramos, por ejemplo, con el cual se logra la reducción de 15 a 20 minutos. Y la técnica de Milch, que es el paciente decúbito supino, con la extremidad superior en abducción y rotación externa, se aplica presión con el pulgar para empujar la cabeza del húmero a su posición. Por último, tenemos la maniobra de Kocher. Esta no es muy recomendable por el alto riesgo de fractura, pero básicamente la cabeza del húmero se apalanca sobre la porción anterior de la glenoides para conseguir la reducción. Ahora, lo que se debe hacer tras la reducción, el tratamiento incluye también una inmovilización de 2 a 5 semanas. En esta inmovilización, con comparación con el cabestrillo, la inmovilización con un montaje de Belpeo no parece modificar el posterior desarrollo de una inestabilidad. Entonces, cualquier inmovilización realmente funcionaría. Después de esta inmovilización, es preciso instaurar un tratamiento rehabilitador y ejercicios activos para recuperar el rango completo de movilidad de la mano, la muñeca y el codo. Ahora hablaremos del tratamiento quirúrgico. La verdad, el tratamiento quirúrgico solo se hace cuando el paciente o los pacientes sufren de luxaciones o subluxaciones de hombro que ya se conviertan en recidivantes. Entonces, ya hablaremos de lo que son luxaciones recidivantes, pero es la única, si el paciente sufre de esto, la única manera de arreglarlo al 100% es la cirugía, no hay más. Ahora, ¿qué es luxación de hombro recidivante? Realmente hasta 1/3 de los casos de luxación de hombro no cicatrizan bien y se convierten en recidivantes. Entonces lo que pasa es que los pacientes siguen realizando sus actividades cada día y siguen presentando esta patología donde existen luxaciones y subluxaciones del hombro ante mínimos movimientos. Entonces, los pacientes refieren que el hombro se les sale del sitio total o parcialmente. Esto genera limitaciones funcionales en toda la población. La mayoría de población que sufre de estas luxaciones de hombro recidivantes son el 85% hombres jóvenes practicantes de deportes de contacto y de brazo dominante, porque estos son los que realizan más actividades que generan la lesión. Se le puede llamar a una luxación de hombro recidivante cuando hay más de 2 episodios de luxación de hombro. El segundo, la idea es con mínimo traumatismo. Cuando hay más de 2 de estos episodios o cuando hay 2 de estos episodios, ya se le pone el apellido a luxación de hombro de recidivante. Estos se van a repetir a lo largo del tiempo. El paciente siempre va a referir que el hombro se le sale del sitio.
ante la más mínimo movimiento o actividad. Y lo que pasa con esto es que entre más episodios tenga el paciente y más tiempo de evolución, eso genera que los tejidos se desgasten aún más y se generen más lesiones asociadas y haya aún más dificultad para reparar la lesión de hombro. En la cirugía se hace una reparación quirúrgica mediante artroscopía. La idea es que se haga después del primer episodio de luxación de hombro y tiene un alto índice de posibilidades que se vuelva a producir, la verdad. La cirugía no asegura que no vaya a existir otra luxación de hombro nunca en su vida. Simplemente es una solución ante el primer episodio. La reparación anatómica de la lesión consigue mejores resultados que los casos que llevan múltiples episodios de luxación. Y la idea es que se haga un análisis de caso de manera personalizada. Entonces, para decidir qué tipo de cirugía se le hace a cada tipo de paciente y cuándo se le hace, o sea, después del primer episodio, del segundo episodio, del tercer episodio, también depende de quién es el paciente, de si es deportista, de si cuál sería su deporte, de su edad, de absolutamente todo. Y además de esto, la idea es que realmente la reparación anatómica después del primer episodio siempre va a conseguir mejores resultados que una después de un cuarto episodio. Por lo que ya hablamos antes, que entre más episodios y más tiempo de evolución, los tejidos se desgastan aún más y es más difícil repararlos. Entonces, los tipos de cirugía que encontramos aquí son el Latarjet, el Remplissage, las plicaturas capsulares y los topos óseos, etc. Y la elección de una u otra parte por parte del traumatólogo dependerá de varios factores. Entonces está lo que ya les hablábamos: la edad, el brazo dominante, el tipo de deporte, el tipo de trabajo, la frecuencia de luxaciones y lesiones asociadas. Y sucede que en muchas ocasiones, dependiendo del tipo y la gravedad de la lesión, claro, habrá que asociar varias técnicas quirúrgicas para el paciente. Ahora explicaremos un poco más a fondo las cirugías. Entonces existe la Latarjet y las plicaturas capsulares. Entonces, la Latarjet es un procedimiento quirúrgico que modifica el encaje de su hombro. Ayuda a evitar que la cabeza del húmero se deslice fuera de la glenoides y puede beneficiarse de este procedimiento si el paciente presenta dislocaciones frecuentes del hombro. Entonces, la Latarjet se va a encargar de osificar lo que viene siendo el encaje del hombro con el fin de prevenir o disminuir el riesgo de que la cabeza del húmero se deslice fuera de la glenoides. Normalmente, como ya les contamos, es muy empleado cuando el paciente suele tener repetidas dislocaciones de hombro. Las plicaturas capsulares, por otro lado, es una cirugía mínimamente invasiva y se utiliza más para aliviar el dolor y la pérdida de estabilidad del hombro para los pacientes de hombro suelto. Entonces, consiste en una onda de radiofrecuencia que se inserta en el hombro para estimular la cápsula de tejido que rodea la articulación del hombro, y esta hace que el tejido se contraiga apretando la articulación del hombro. Y aquí encontramos las referencias. Muchas gracias por ver nuestro video.